Soy Edison Antonio Rubio, profesor de Ciencias Naturales. Y nuestro tema hoy es algunas claves que debemos tener en cuenta para comprender la nomenclatura de la química inorgánica. Digamos que una de las primeras claves que hay que tener en cuenta es que el estudio de la química, como lo hemos conocido hasta ahora, ha sucedido en el planeta Tierra. Y aquí, en el planeta Tierra, los elementos químicos que están clasificados en la tabla periódica en 18 columnas, los elementos de la columna 18 no reaccionan, no se combinan con ninguno de los otros elementos químicos de la tabla periódica aquí en el planeta Tierra. Otra clave en la formación de los compuestos químicos en el planeta Tierra, en su formulación y en su nombre. Veamos. Vivimos en un planeta que está envuelto en una atmósfera y en esa atmósfera hay una gran cantidad de oxígeno. Para que tengamos una idea más clara de cuánto oxígeno puede haber en la atmósfera, basta mirar al firmamento y vas a ver esa inmensa capa de color azul que hay en el cielo. Todos los elementos químicos de la tabla periódica, desde la columna 1 hasta la columna 17, se combinan con el oxígeno y producen una sustancia que se llama óxidos. Conociendo la gran abundancia del oxígeno en el planeta Tierra, entonces veamos. Los elementos químicos de la tabla periódica que están caracterizados como metales, cuando se combinan con el oxígeno, producen una sustancia que se llama óxido de metal o óxido básico. Ejemplo, tenemos aquí el calcio, que es un metal, se combina con el oxígeno y va a producir el óxido de calcio. Ahora veamos la combinación de los elementos químicos no metálicos con el oxígeno. Producen un óxido que se va a llamar óxido ácido. En algunos textos de química encontrarás la denominación oxácido. Tenemos aquí el ejemplo de un no metal, el cloro, que se combina con el oxígeno y produce óxido de cloro. Ahora vamos a descubrir otra clave en la formación de compuestos químicos en el planeta Tierra y en su formulación y nombre. Y es la gran presencia de agua en la superficie del planeta Tierra. Más del 70% de la superficie es agua, sin contar el agua de los nevados, de los ríos y las aguas subterráneas. Este gran porcentaje de agua va a incidir mucho en la formación de los productos químicos. Recordemos, por ejemplo, que tuvimos un metal que se combinó con el oxígeno y produjo un óxido básico. Ese metal fue el calcio, que reaccionó con el oxígeno y produjo el óxido de calcio. Bueno, este óxido de metal, si lo hacemos reaccionar con agua, va a producir un compuesto que en química se llama base y su nombre es hidróxido del metal.
Veamos el ejemplo completo. Óxido de calcio, que reacciona con agua y produce hidróxido de calcio. Ahora que sabemos la importancia y la intervención del agua para formar compuestos, recordemos cuando formamos un óxido ácido al hacer reaccionar un no metal con el oxígeno. En nuestro ejemplo fue el cloro que reaccionó con el oxígeno y produjo el óxido de cloro. Este óxido de cloro, al hacerlo reaccionar con agua, va a producir una sustancia cuyo nombre es ácido, y es ácido de no metal. Para nuestro ejemplo tenemos el óxido de cloro que reacciona con agua y produce ácido cloroso. Vamos a descubrir otra clave en la formación de compuestos químicos en su formulación y nombres, y es el hidrógeno. Recordemos que el hidrógeno es el elemento químico más abundante que hay en el universo. Aunque en la tabla periódica lo tenemos en la sección de los metales, no es un metal. Cuando reacciona el hidrógeno con los metales, se produce una sustancia que en química se llama hidruro. Tomemos un ejemplo. El sodio, al reaccionar con el hidrógeno, produce una sustancia que se llama hidruro de sodio. Veamos cuando los no metales reaccionan con el hidrógeno, se produce una sustancia que se llama ácido. Es un ácido de hidrógeno, es un ácido que no tiene oxígeno, por eso se va a llamar hidrácido. Tenemos el ejemplo, hidrógeno que reacciona con cloro, produce ácido clorhídrico. Recordemos cómo obtuvimos una base, es decir, recordemos que al hacer reaccionar un metal con el oxígeno, obtuvimos un óxido básico que al hacerlo reaccionar con agua obtuvimos una base, el cual es un hidróxido. Y recordemos que al hacer reaccionar un no metal con oxígeno obtuvimos ácido. Ahora veamos qué sucede si hacemos reaccionar una base con un ácido. Es decir, hacemos reaccionar un hidróxido con un ácido. En fórmula general se van a producir sales y agua. Como en nuestro ejemplo, tenemos el hidróxido de calcio que reaccionó con el ácido cloroso y produjo cloruro de calcio y agua. Si alguna vez te ha preguntado por qué el agua de los mares es salada, recordemos que los ríos en su trayectoria hasta llegar al mar van haciendo reacciones químicas. Y la última reacción química que se va a producir es la formación de sales y agua. Bueno, un mapita conceptual para recordar los elementos químicos en el planeta Tierra. En la tabla periódica se clasifican como metales o no metales. Los metales, cuando reaccionan con el oxígeno, producen una sustancia que se llama óxido básico, óxido de metal. En el caso de que el oxígeno reaccione con un no metal, se va a producir un óxido ácido.
Si tenemos un óxido básico y lo hacemos reaccionar con agua, obtenemos lo que en química se llama una base. Si tenemos un óxido ácido y lo hacemos reaccionar con agua, vamos a obtener algo que se llama en química ácido. Si tenemos un elemento metálico y lo hacemos reaccionar con el hidrógeno, se van a formar sustancias que se llaman hidruros. Si tenemos un elemento no metálico que reacciona con hidrógeno, va a formar una sustancia que se llama hidrácidos. Si hacemos reaccionar una base, es decir, un hidróxido, con un ácido, vamos a obtener una sal y agua. Espero haber descubierto las claves para entender la nomenclatura y la formulación de los compuestos inorgánicos. Si estas claves te han servido, dale me gusta. Si requieres hacer ejercicio, puedes consultar mi blog o consultar un texto de química general.